Hoy meditamos en la primera parte del Salmo 45. El texto de hoy nos habla de la hermosura, la obra de gracia y las bendiciones eternas de Jesús, el Rey Mesías que habría de venir a esta tierra. Nos habla también de la guerra espiritual que libra el Rey Mesías Jesús tras su resurrección y ascensión, y de los resultados de esa guerra espiritual. Entonces, ¿qué nos dice exactamente? Hoy examinaremos este pasaje para compartir la gracia del Señor. En primer lugar, el texto de hoy nos habla de la hermosura, la obra de gracia y las bendiciones eternas de Jesús, el Rey Mesías que vendría a esta tierra. En el Salmo 45, 1-2 se nos dice: Reboza mi corazón de palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Reboza mi corazón de palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Este primer versículo es como un marco que envuelve la totalidad del Salmo 45. El versículo 17, con el que concluye este salmo, dice: Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre, cerrando de nuevo con una alabanza dirigida al Rey. La alabanza al Rey que comienza en el versículo 1 se perfecciona y completa en el versículo 17. Aquí, la palabra reboza expresa algo que brota y hierve en lo más profundo del corazón. Es como un caldero puesto al fuego en cuyo interior algo hierve sin cesar, hasta que finalmente llega al borde y se derrama hacia afuera. Esto nos muestra que, por la inspiración del Espíritu Santo, una imagen continua llenando el corazón de David, hasta el punto de no poder contenerla más en su interior y tener que expresarla con sus labios. Por lo tanto, esto difiere mucho de la actitud de alguien que piensa: hoy voy a componer un poema sobre el rey, y va construyendo las frases una por una. Lo fundamental aquí es la expresión, dirijo al rey. Lo que ahora llena e inunda el corazón de David es la vida, la guerra espiritual, la victoria y la gloria de aquel rey que vendría a esta tierra. Asimismo, la palabra escribiente se refiere a un escriba experto, una persona capacitada para escribir con gran rapidez y precisión. Si pensamos en un escriba posterior como Esdras, podemos comprender fácilmente esta imagen. Y la pluma hace referencia al punzón de hierro o a la pluma de caña con que en aquella época se grababan minuciosamente los caracteres sobre tablillas de barro, papiro o pergamino. Es decir, David compara su propia lengua con la pluma, sostenida en la mano de un escriba experto. Si es así, ¿quién es aquel que sostiene la pluma y escribe? Como se ha dicho antes, es Dios el Espíritu Santo. David confiesa que, al componer este grandioso himno mesiánico, no lo hace según su propia voluntad, sino que está completamente dominado por la inspiración y la guía del Espíritu Santo, como si estuviera tomando al dictado. A través de esto, David manifiesta la humildad de reconocer que él mismo no es más que un instrumento o una pluma utilizada por Dios el Padre para registrar la gloria de Dios el Hijo. De este modo, este versículo nos muestra la condición espiritual e interna del corazón de David al registrar este salmo. Es decir, embargado por la inspiración del Espíritu Santo y contemplando al Rey Mesías Jesús que habría de venir como su descendiente, las imágenes poéticas sobre él llenan su corazón hasta rebosar y, finalmente, se expresan a través de su lengua en las palabras del texto de hoy. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Estas palabras nos hablan de la hermosura del Rey que vendría a esta tierra, de su ministerio de gracia y de la bendición eterna que recibió como recompensa. Aquí, la expresión, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, significa literalmente que, eres más hermoso que los hijos de los hombres, donde la raíz hebrea para, hermoso, se repite para enfatizar una hermosura superlativa. Por ejemplo, en nuestro idioma también se suele repetir una palabra o raíz para acentuar su significado, y lo mismo ocurre aquí. Por eso, la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia, lo traduce como, extraordinariamente hermoso. Esto no indica una mera ventaja sobre los demás, sino una hermosura sublime e incomparable. Sin embargo, esto no se refiere simplemente a la apariencia física. Durante el ministerio terrenal de Jesús, a los ojos del mundo, la figura de Jesús distaba mucho de la imagen de un rey esplendoroso. Porque Jesús nació en un humilde pesebre de Belén, se crió en Nazaret y finalmente entregó su vida en la cruz en medio de todo tipo de insultos y burlas. Así, tal como dice Isaías 53, Jesús no tenía una apariencia regia que pudiese atraer los miradas según la carne. Por consiguiente, la hermosura, de la que se habla aquí se refiere a la hermosura divina, que posee la gloria santa de Dios, caracterizada por la ausencia de pecado, la perfección moral y la sabiduría. Es decir, David expresa a través de esta ferviente admiración la persona y la gloria de Jesús, quien vino a esta tierra en carne humana y es incomparablemente superior a todos los seres humanos. Asimismo, la frase, la gracia se derramó en tus labios, significa literalmente que, la gracia ha sido vertida sobre tus labios. Esto no quiere decir que el rey proclamara sus palabras según su propia voluntad y parecer en esta tierra, sino que Dios derramó gracia en sus labios en gran abundancia. En efecto,
Jesús comunicó siempre y en todo lugar palabras de gracia que hacían volver a los pecadores y resucitaban a los muertos. No obstante, este versículo no se limita únicamente a sus palabras, sino que es también una expresión metonímica que abarca la totalidad del ministerio terrenal de Jesús. Jesús no solo manifestó la gracia a través de sus palabras, sino también mediante los actos de su ministerio. Es decir, estuvo al lado de los marginados, los ayudó y, finalmente, al morir derramando su sangre en la cruz, concedió la salvación a todos los que creen en él. Así, las palabras de gracia que comenzaron en sus labios se perfeccionaron en el acontecimiento de gracia que fue su muerte en la cruz. Él, por tanto, que sigue señala la recompensa de Dios por la hermosura de Jesús y por su ministerio lleno de gracia. Dado que Jesús es esencialmente santo y cumplió a la perfección la obra de la redención, Dios el Padre le otorgó una bendición eterna como recompensa por ello. Esa bendición no fue solo resucitarlo de entre los muertos, sino también sentarlo a la diestra del trono celestial, concederle un reinado eterno y hacer que reciba la adoración y la exaltación de todas las criaturas. En segundo lugar, el texto de hoy nos habla de la guerra espiritual que libra el Rey Jesús tras su resurrección y ascensión. En el Salmo 45, 3-5 se nos dice: Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé próspero, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas temibles. Tus saetas son aguzadas, con ellas caerán los pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Ahora, el Rey Jesús no permanece únicamente en su figura hermosa, sino que se presenta como un guerrero que marcha al campo de batalla con la espada ceñida al muslo. Aquí, la expresión, oh valiente, va más allá de alguien con simples capacidades y designa a un guerrero poderoso que triunfa. Esta es la misma palabra utilizada en Isaías 9:6 al profetizar sobre el Mesías que vendría a esta tierra, llamándole Dios fuerte. El Rey Jesús a quien David contempla ahora no es en modo alguno un ser desprovisto de poder. Cuando el Mesías Jesús vino por primera vez a esta tierra, a los ojos de los hombres parecía indefenso, y al ser colgado en la cruz aparentaba ser un rey derrotado. Sin embargo, la muerte de Jesús no fue una derrota. Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora, como podemos ver en el texto de hoy, sale a la guerra espiritual revestido de la autoridad real que gobierna sobre toda la tierra. Él se presenta como un poderoso guerrero, semejante a la visión de Apocalipsis 19, donde aparece montando un caballo blanco. Aquí, la espada que el Rey Jesús lleva ceñida al muslo simboliza la palabra de juicio justo y la palabra de Dios que es la verdad. Tal como se nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es una palabra más cortante que cualquier espada de dos filos. Ceñirse tal espada al muslo significa estar completamente armado para salir a la batalla. Es decir, Jesús avanza llevando como arma poderosa la palabra, para destruir el pecado, la muerte y el poder de Satanás. Asimismo, las palabras, gloria, y majestad, significan la gloria y la honra que le corresponden como Dios el Hijo, y la orden de vestirse de ellas implica cubrirse por completo con esa gloria y majestad como si fueran una vestidura. Por lo tanto, Jesús no solo lleva ceñida una espada afilada, sino que sale a la batalla revestido de las vestiduras del poder divino, la gloria y la majestad. En otras palabras, el Rey Jesús no combatirá únicamente con una espada, sino con la gloria, la majestad y el poder del Rey. Así como en Génesis 1, al ordenar, sea la luz llegó a existir, del mismo modo. Cuando el Rey Mesías Jesús da su orden, las fuerzas del pecado, de la muerte y de Satanás son destruidas. Los corazones duros, rebeldes y perversos se transforman en corazones sensibles. Los muertos vuelven a la vida y son trasladados de la muerte a la vida. En definitiva, estas palabras nos muestran que la lucha del Rey Jesús no es contra sangre y carne, sino que es una guerra espiritual. Además, proclama que Jesús, revestido de una gloria y majestad santas incomparables a las de cualquier rey terrenal, obtendrá la victoria absoluta en esta guerra. En tu gloria sé próspero, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas temibles. Estas palabras revelan el propósito por el cual el Rey Jesús lleva a cabo esta guerra espiritual. En primer lugar, aquí la verdad significa la fidelidad del amor del pacto de Dios. Dios estableció el pacto de redención desde la eternidad y ha trabajado fielmente para cumplirlo. Y al cumplirse el tiempo, según ese pacto, envió a su Hijo unigénito y permitió que muriera derramando su sangre en la cruz, perdonando los pecados y salvando a todo aquel que cree en él. Es decir, el propósito de Jesús al librar esta guerra espiritual es dar testimonio y proclamar ante todo el mundo ese amor, fiel del pacto de Dios. En segundo lugar, la humildad de este pasaje es la santa condescendencia de Dios manifestada en el proceso de llevar a cabo la salvación. Dios es infinitamente capaz de aplastar de un solo golpe los poderes del pecado, de la muerte y de Satanás únicamente con su poder y autoridad, salvando así al pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo.
Sin embargo, si Dios, sin pagar precio alguno por el perdón del pecado, declarara tan solo con su poder, que el pecado de éste sea borrado, salvando a la persona de esa manera, eso constituiría un acto de soberbia que ignoraría gravemente la ley y la justicia. Por esta razón, Dios eligió un camino justo y humilde, hacer que su Hijo unigénito muriera derramando su sangre en la cruz, pagando así el precio del pecado de toda la humanidad. La guerra espiritual de Jesús tiene como fin manifestar y exaltar esta humildad y mansedumbre de Dios en medio del mundo. En tercer lugar, la justicia, mencionada aquí se refiere a la justicia de Dios, que se otorga gratuitamente a quienes creen en los méritos de la sangre de Jesucristo. Así pues, el propósito de Jesús al librar esta batalla espiritual es conceder como un regalo esa justicia divina a su pueblo, elegido desde la eternidad. Además, la palabra, cabalgar, describe la acción de subir a un caballo o a un carro para marchar hacia el campo de batalla. Ahora David clama al Rey Jesús para que, montando sobre su poder y majestad divinos como si fuera un carro de guerra, avance decididamente hacia la victoria. Esta es una expresión poética que describe la marcha gloriosa de Jesús para extender el reino de Dios. Por otro lado, la diestra del Rey simboliza el poder divino de Jesús, y las cosas temibles no representan un terror destructivo, sino las obras deslumbrantes que infunden un temor reverente en el corazón humano. Asimismo, la expresión, te enseñará, evoca la idea de disparar una flecha, o hacer llover, mostrando las dos obras que el poder de Jesús realiza en el mundo. Por un lado, Jesús ejecuta un juicio ineludible de justicia contra las fuerzas del pecado, de la muerte y de Satanás, como si disparara una flecha certera. A causa de esto, las fuerzas enemigas sienten un terror irresistible ante el poder soberano de Jesús y se ven obligadas a doblar sus rodillas. Por otro lado, para con su pueblo que anhela la verdad, la humildad y la justicia, Jesús derrama de manera irresistible la gracia de la salvación, semejante a la lluvia bienhechora sobre la tierra seca. Debido a esto, los escogidos de Dios desde la eternidad se rinden también con un santo temor reverente, y tal como brota la hierba de vida en la tierra seca cuando cae la lluvia, la vida de la salvación y la gracia de Dios se desbordan sobre toda la tierra. En última instancia, el propósito final de la guerra espiritual es derribar el dominio del pecado, de la muerte y de Satanás, liberar al pueblo de Dios que gemía bajo esa opresión para hacerlo volver a él, y de este modo establecer y expandir de manera plena el reino de Dios. Tus saetas son aguzadas, con ellas caerán los pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Este pasaje nos muestra de manera viva y sobrecogedora la escena majestuosa en la que el Rey Jesús combate directamente contra los enemigos en el campo de batalla espiritual. Aquí, las saetas se refieren a las flechas poderosas disparadas desde un arco, las cuales simbolizan la palabra del juicio justo proclamada por el Rey Jesús y la fuerza poderosa del Evangelio, que transforma las almas. También en este punto, los términos enemigos y pueblos encierran un doble significado. En primer lugar, se refieren a las fuerzas malignas del pecado, de la muerte y de Satanás que se oponen a Dios. En segundo lugar, se refieren a nosotros, los seres humanos, quienes tras la caída en el huerto del Edén quedamos bajo la ira de Dios a causa del pecado, viviendo esencialmente como enemigos suyos. Por lo tanto, cuando el Rey Jesús dispara sus flechas, aquellos que son atravesados en el corazón y caen derrotados son tanto las fuerzas de Satanás como nuestra propia condición humana que vivía enfrentada a Dios. Además, el corazón, literalmente, las entrañas solamente. Simboliza, según el sentido bíblico, lo más íntimo del corazón humano, el centro de los pensamientos, la voluntad y el alma. Por consiguiente, que la flecha del Rey atraviese certeramente el corazón del enemigo, significa que el poder y la palabra del Rey Jesús penetran sin el menor error en el centro mismo del alma enemiga, para asestarle un golpe decisivo. Si la flecha de la palabra, disparada por el Rey Jesús atraviesa el corazón del pecado, de la muerte y de Satanás, el poder del enemigo que nos oprimía será destruido por completo y quedará hecho pedazos. Por el contrario, si esa flecha atraviesa el corazón de los hombres que han vivido rebelándose contra Dios desde el Edén, nuestro espíritu duro y perverso se quebrantará totalmente hasta quedar reducido a polvo. Porque, como dice la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra hasta partir lo más profundo del corazón humano, las coyunturas y los tuétanos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Pentecostés, cuando Pedro proclamó con valentía la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús. La multitud que escuchó la palabra del Evangelio, se compungió de corazón, y se arrepintió clamando, ¿qué haremos? De esta manera, el Evangelio de Jesús destruye y quebranta por completo el corazón más perverso y obstinado del ser humano. Por ello, en ese instante, las cadenas del pecado, de la muerte y de Satanás que oprimían nuestra alma se rompen, y el corazón humano que se oponía a Dios rinde sus armas y se postra con total sumisión ante Jesús. Asimismo, la expresión, caerán, posee dos significados de inmensa importancia desde la perspectiva de la salvación. El primero es el derrumbe de la perdición y derrota eternas, de las fuerzas del pecado, de la muerte y de Satanás que se oponen a Dios hasta el fin. El segundo es la gloriosa rendición y postración en adoración, del pueblo de Dios que acepta con humildad los méritos de la sangre de Jesucristo. Por ejemplo,
cuando evangelizamos, si nuestros ojos espirituales se abrieran para ver el mundo espiritual, veríamos que en ese mismo instante Jesús está disparando sus flechas hacia las personas. Nosotros somos como el arco en la mano de Jesús, y el evangelio que sale de nuestra boca es como la flecha que atraviesa el corazón del ser humano corrompido y caído. Jesús nos utiliza como instrumentos para lanzar sus flechas. En ese momento, los poderes del pecado, de la muerte y de Satanás que oprimían a esa persona se rinden y caen, mientras que el corazón incrédulo y lleno de dudas que se oponía a Dios se quebranta por completo, declarando su rendición y postrándose en adoración ante Jesús. Finalmente, el texto de hoy nos habla de los resultados de la guerra espiritual llevada a cabo por el Rey Jesús. En el Salmo 45, 6 u 8 se nos dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean los instrumentos de cuerda. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Estas palabras contemplan el reino de Dios, el reino mesiánico que se establecerá mediante la victoria perfecta de la guerra espiritual, y su soberanía eterna. La traducción literal de, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, es, oh Dios, tu trono permanece por los siglos de los siglos. Hasta este momento, David se había referido al Mesías llamándolo constantemente, Rey. Sin embargo, al llegar al versículo 6, embargado por la emoción de la inspiración del Espíritu Santo, clama hacia ese Rey diciendo, oh Dios. Esto nos revela que el Mesías Jesús, que habría de venir como su descendiente, no es un mero héroe humano ni un rey terrenal, sino, Dios el Hijo, quien posee la esencia divina. Esta confesión admirable es atestiguada con mayor fuerza en el Nuevo Testamento. En Hebreos 1 minuto y 8 segundos leemos, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Citando directamente este pasaje, lo cual demuestra con claridad que Jesús es aquel mismo Dios anunciado en el Antiguo Testamento. Aquí, el trono simboliza la autoridad absoluta y la soberanía del Rey, mientras que la expresión, por los siglos de los siglos, indica un tiempo infinito, sin principio ni fin, desde la eternidad hasta la eternidad. Por más que los reyes del mundo obtengan grandes victorias en batallas cruentas y levanten reinos deslumbrantes, su trono y su dominio terminan por sucumbir con el paso del tiempo. Incluso la propia dinastía de David llegó a su fin con la invasión babilónica en el año 586 a.C. Pero el reino de Dios que el Rey Jesús establece jamás será destruido. Su trono nunca cambiará y su dominio jamás declinará. A diferencia de los imperios terrenales que perecen o sufren la caída de sus dinastías, el reino de Dios es un reino glorioso que permanece inmutable de eternidad a eternidad. Asimismo, las palabras, cetro de equidad es el cetro de tu reino, muestran el principio de gobierno de Jesús, quien reina con perfecta justicia. El cetro es la vara de mando que el rey sostiene en su mano, representando su autoridad real y el modo o principio con que gobierna el país. El principio de gobierno con que Jesús rige el reino de Dios es la equidad. La palabra traducida como equidad significa rectitud, integridad o ausencia de desviación, e indica una justicia perfecta que no se tuerce ni se distorsiona en absoluto. Por ejemplo, los cetros de los reyes terrenales suelen estar torcidos por sus propios intereses egoístas y manchados de corrupción, codicia y favoritismo. Sin embargo, el cetro del Rey Jesús es un cetro de equidad sin la menor desviación. Más aún, el modo de gobierno de Jesús es la equidad y la rectitud perfectas en sí mismas. Por ello, en el reino de Dios gobernado por Jesús no existe injusticia, arbitrariedad ni agravio alguno, sino que está plenamente lleno y rebosante de la justicia, la misericordia y la gracia inmutables de Dios. En conclusión, estas palabras proclaman ante todo el mundo la eternidad del reino de Dios y la soberanía absoluta y el gobierno justo del Rey Jesús, en claro contraste con los reinos perecederos del mundo y los poderes terrenales. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este pasaje resume el ministerio terrenal de Jesús, así como su obra de propagación del Evangelio a través de la guerra espiritual tras su resurrección y ascensión. Aquí, has amado la justicia, significa que Jesús mismo se goza en la justicia de Dios, que consumó en la cruz, y se complace en dar testimonio de ella y proclamarla a todo el mundo. Hace 2000 años, Jesús murió derramando su sangre en la cruz, completando así la justicia de Dios, que perdona todos los pecados y declara justos gratuitamente a quienes creen en Él. Además, tras su resurrección y ascensión, Él envía al Espíritu Santo a los creyentes, los reviste de esa justicia divina, los salva y se goza en guiarlos hacia el reino de Dios. Por el contrario, la frase, aborrecido la maldad, sintetiza la firme voluntad del juicio de Jesús contra sus enemigos, quien no deja impunes las fuerzas del pecado, de la muerte y de Satanás, sino que las destruye y quebranta indefectiblemente. La frase siguiente, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, nos revela la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Apenas un versículo antes, David llamó al Rey Jesús, oh Dios, pero ahora menciona a Dios el Padre,
quien establece a ese rey y lo unge. Esto manifiesta el profundo misterio de la Santísima Trinidad. Jesús es Dios por naturaleza, pero al mismo tiempo se presenta como Dios el Hijo, quien sirve a Dios el Padre como a su Dios y obedece perfectamente a su voluntad. El acto de ungir es la señal de que Dios ha establecido a Jesús como un rey especial y ha confirmado su autoridad real, siendo también una escena en la que bendice a Jesús tras regresar victorioso de la guerra espiritual. El óleo de alegría significa literalmente el aceite de gozo y de festejos. En la sociedad antigua, la unción con aceite se realizaba en la ceremonia de coronación de un rey o en fiestas de especial regocijo. Lo mismo ocurre en este pasaje. Aquí, la unción simboliza el mayor gozo, la gloria eterna y la bendición divina otorgadas a Jesús, quien regresa victorioso de la guerra espiritual. Asimismo, los compañeros se refieren a los santos que participan junto al rey en la batalla espiritual, y la expresión, más que a tus compañeros, significa que ha sido exaltado por encima de todos ellos. Sin embargo, el hecho de que Dios haya derramado el aceite de la máxima alegría únicamente sobre el rey Jesús, y no sobre los santos que combatieron junto a él, nos muestra con claridad la verdadera naturaleza de la guerra espiritual. Es decir, la victoria del creyente sobre el poder de Satanás no se debe en absoluto a su propia capacidad o mérito. Por el contrario, todas las victorias de los creyentes tienen su raíz en los méritos de la sangre de Jesucristo, quien venció de una vez y para siempre al morir en la cruz hace 2000 años, y dependen del Señor que contempla y libra él mismo la batalla espiritual en el presente. Los santos son únicamente instrumentos utilizados para la proclamación del Evangelio, participando en la batalla del Rey. Esto coincide con la confesión del apóstol Pablo en 1 Corintios 3 minutos y 7 segundos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. De este modo, el único que realiza la obra de la salvación resucitando a los muertos es el Rey Jesús. Por lo tanto, es digno y justo que toda la gloria de la victoria y la unción del óleo de alegría no se derramen sobre los creyentes que participan en la batalla, sino únicamente sobre el Rey Jesús. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean los instrumentos de cuerda. Estas palabras describen el banquete de victoria y gozo que se celebra en honor al Rey Jesús, quien regresa habiendo obtenido la victoria perfecta al término de la larga guerra espiritual. En el antiguo cercano Oriente, los reyes y soldados que regresaban de una batalla feroz venían cubiertos de polvo, sangre y sudor, con la piel maltratada y herida. Por ello, cuando volvían victoriosos de la guerra, la familia real y el pueblo preparaban un gran banquete de victoria para recibirlos. Primero lavaban sus cuerpos y luego ungían generosamente su cabeza y su cuerpo con un aceite perfumado, preparado mezclando aceite de oliva con mirra, aloe y casia. Este era un acto de sanidad y hospitalidad que curaba la piel maltratada y cambiaba el olor a sangre y sudor, por una fragancia exquisita. Al mismo tiempo, era el honor más alto con el que se proclamaba públicamente ante todo el pueblo: tú eres el gran vencedor y el huésped más honorable de este banquete. Asimismo, era una señal sagrada que anunciaba que el tiempo del sufrimiento, la guerra y el dolor había terminado, y que finalmente había llegado la era del gozo. De la misma manera, el texto nos muestra la más alta recepción y el banquete de victoria lleno de gloria ofrecido a Jesús al regresar de la batalla espiritual. Además, la frase, desde palacios de marfil te recrean los instrumentos de cuerda, atestigua con mayor claridad el gozo de esta fiesta. Los palacios de marfil representan las moradas reales más lujosas y majestuosas de la época. Esto simboliza el palacio del reino de Dios, lleno de gloria, al cual entra victorioso el Rey Jesús tras atravesar el sangriento campo de batalla. Los instrumentos de cuerda no son el sonido estruendoso de las trompetas de guerra ni los gritos de muerte, sino el sonido del arpa y la lira que resuenan en el palacio real para alabar y celebrar la victoria. Esta música majestuosa y hermosa llena por completo el palacio del rey. Y la expresión, te recrean, o alegran al rey, nos muestra de forma viva el júbilo del banquete de victoria, donde los ángeles del cielo y los redimidos reciben al rey con alabanzas tras haber completado la guerra espiritual. Con todo, esto se perfecciona en la fiesta de bodas eterna, donde el rey, como esposo, y la reina, su esposa, es decir, la Iglesia, que es el cuerpo del Señor, disfrutan juntos del gozo eterno. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Jesús. Gracias. Muchas gracias. Te amo. Creemos que viniste a esta tierra hace 2000 años y nos salvaste muriendo en la cruz y derramando tu sangre, siendo el Mesías, y creemos que eres Dios el Hijo, el Rey eterno que aún hoy libra la guerra espiritual para nuestra salvación. Concédenos la bendición de ser aquellos que, creyendo esto y viviendo agradecidos,
entren en el reino celestial de gloria eterna. En el nombre de Jesús bendecimos y oramos. Amén.